Bien, buenas tardes para todos. ¿Suena bien? Sí. Bueno, gracias al Señor por este día hermoso, ¿no es cierto? Calor, pero estamos en verano. Los que lo pueden disfrutar, bueno, que lo disfruten. Estamos vivos, tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos su palabra, lo tenemos todo. Así que, ¿de qué nos podemos quejar, verdad? Si Dios permite cosas, bueno, tendremos que sobrellevarlas. Y damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado hasta aquí, ¿no es cierto? Porque creemos que Dios todavía tiene mucho más para darnos. A pesar de que pueda decir que ya recibiste mucho, el Señor siempre quiere darnos un poquito más. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 6. Es el apóstol San Pablo el que está hablando y escribiendo a los corintios, porque los corintios eran una iglesia de mucha gente, pero muy desordenada, y él quiere poner el orden, y lo vemos en el capítulo 11 con respecto a la Santa Cena. Cada uno, los ricos llevaban mucha comida y los pobres se quedaban mirando, no compartían nada, y Pablo tuvo que poner orden para que sea equitativo, el que tiene que comparta con el que no tiene. Pero toda la enseñanza que tenemos en Corintios y también Romanos, bueno, todos los libros de Pablo, todas las cartas de Pablo nos hablan a nosotros de que en verdad la sabiduría de este hombre no fue dada porque estuvo entre los maestros mejores judíos. Sin embargo, Dios le proveyó de una sabiduría más allá de la sabiduría del hombre. Bien, verso 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, está con mayúscula ahí, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, viejas versiones dice el hombre animal, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien. Pablo utiliza palabras que en estos tiempos, la verdad, conmovería a los más sabios, entendidos, que se consideran grandes hombres, aún de la literatura. Pero él es un hombre espiritual y está hablando y haciendo la diferencia que ahora vamos a desarrollar. Pero nos damos cuenta que el apóstol habla con sabiduría y con el interés de que las generaciones que han pasado desde él hasta este día aprendamos
aprendamos a encontrar una palabra que se llama discernimiento. Bien, oramos. Querido Dios, te bendecimos, te alabamos, te damos gloria y honra, Señor, y las gracias, muchas, muchas gracias, porque sabemos que vos estás en todas las cosas nuestras. Señor, oh Dios, gracias porque nos das esa confianza, esa seguridad de que nada ni nadie puede tocarnos. Señor Jesús, tu sangre preciosa está sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes. Señor Jesús, enséñanos más y más de ti, que podamos profundizar cada día más, porque queremos saber que esa bendición que vino es para saber lo que tú nos has concedido a través de los siglos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos en esta hora, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos y decimos, grande es tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Es una carta que verdaderamente es para leerla, pero vamos al capítulo 1. No sé si tiene que dar vuelta la hoja. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1.18, 1.19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, los creyentes, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y damos gracias al Señor por esto, porque supera todo lo que cree el hombre ser más importante que Dios. Y a veces puedo recordar en este momento cuando largaron el primer cohete, que fueron los rusos con Sputnik, en el que iban un astronauta, Yuri Gagarin, y dieron publicidad mundial, y en todos los diarios, encabezamiento de las tapas, todo, el hombre salió al espacio, ya vio la Tierra desde afuera, muchas propagandas, mucho esto. Y el hermano Billy Graham, que fue uno de los más grandes predicadores de todos los siglos, este hombre dijo que lo que habían hecho, él lo asemejaba, comparando la grandeza de Dios y todo lo que Dios hizo, y lo que el hombre mostraba era como ese satélite que habían tirado, era como el salto de una pulga, comparado con todo lo que hay creado por Dios. Y por eso nosotros fuimos llamados no para que estemos ignorantes de la palabra de Dios, sino para que aprendamos a discernir. Discernir, se lo leo porque esto es lo que dice el diccionario. Distinguir o diferenciar una cosa de otra. Discernir, distinguir entre el bien y el mal. Hay cosas que nosotros damos por archisabida, pero a veces nos quedamos conformes con lo que hemos aprendido o nos han enseñado. Pero nunca experimentamos por nosotros mismos tratar de encontrar, buscar, ir para adelante, ir para atrás, buscar en un diccionario bíblico lo que significa una palabra o varias palabras. Porque tenemos un entendimiento nosotros, acá profesionales, no sé si hay algún profesional, pero digo que en verdad los profesionales y algunas personas que se consideran que tienen mucho conocimiento, les cuesta creer a Dios, les cuesta creer a Jesucristo, les cuesta creer la palabra, porque para ellos, dijo Pablo, para ellos esto es locura. Locura.
Ellos ¿por qué dicen esto que es una locura? Porque no pueden comprender, no pueden entender cómo es que la predicación puede ser tan sabia, tan entendida por algunas personas pobres, inocentes, que no tienen tanto estudio encima, pero tranquilamente pueden recibir algo tan que para ellos no lo pueden aceptar. No lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque como dice acá, ¿dónde estás? ¿Te me fuiste? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La gente profesional, llamémoslo un ingeniero civil, un arquitecto, un técnico, una persona que está acostumbrada, porque así le enseñaron para ver el por qué un cable, este cable, ¿por qué tiene este grosor? ¿Por qué no le pusieron un cable así y le pusieron uno chiquito? Tiene que haber una razón. No lo pusieron porque es chiquito, sino porque es capaz de dar corriente eléctrica a este farolito que tengo acá. Y así sucede con todas las cosas. El hombre natural o el hombre animal, como dicen las viejas versiones, si tiene una Biblia vieja, va a encontrar esa palabra, el hombre animal. Y entonces no puede, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede comprender la palabra de Dios. Su mente está preparada para discernir lo que él puede tocar, puede ver y puede meterlo en un tubo de ensayo, puede hacer muchas cosas, pero a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo. Dios no entraría en eso. Si alguien quiere saber quién es Dios y qué hizo Dios, pues una noche como esta sáquelo afuera y le muestre todo el cielo y las estrellas que hay, pues eso lo hizo Dios. Y lo hizo Dios para todos los pueblos, no solamente para Argentina. Tenemos una parte, pero en todas partes del mundo se ven las estrellas. Y nosotros alcanzamos a ver muy poquitas estrellas, pero cuando la noche es muy oscura o va a un lugar muy alejado, usted puede ver millones y millones de millones de estrellas. Parecen todas casi juntitas, una al lado de otro. Ese muestra el poder de Dios. Pero el hombre, que ahora dicen que descubrieron un mundo parecido a la Tierra y está como a no sé cuántos años luz. ¿Cuántos? 100 años luz. 100 años luz. No hay nada, ya la vuelta. Esa es la vuelta. Si la luz corre o tiene una velocidad de 300 segundos, ¿no? Por kilómetro, sí. Necesitaríamos 2000 años o más para poder llegar a ese lugar. Está lejísimo. Hay un sabio que ya creo que murió, Carlos Sagan, un sabio de la NASA. Él dijo que va a faltar y esto es viejo, va a faltar muchos años, muchos años, antes que el hombre pueda hacer o formar o construir una nave que a las personas que vayan adentro las pueda proteger, porque la inercia, la velocidad, al hombre lo deshace. Como alargada, como que lo va deshaciendo. Por eso necesita la protección exterior para que ese hombre pueda llegar y formar familia en el viaje, porque son de varios años. Y entonces nosotros tenemos aquí que aunque usted no crea, usted se está enriqueciendo, hermana, se está enriqueciendo con el conocimiento que recibimos por el Espíritu Santo. Que somos personas simples, no tenemos tantas capacidades como algunos la tienen, pero tenemos una capacidad que solamente los creyentes pueden percibir cuando está la presencia de Dios y hacer las cosas que uno siente de hacerlas porque cree que Dios le agrada lo que estamos haciendo. Por eso al hombre natural le cuesta comprender estas cosas. Y esto es una verdad. Usted hable con la gente del mundo, va a creer que un Estado que tiene el ojo para arriba le puede ayudar
Y es una cosa que, como dice Salmo 115, tienen boca si no hablan, tienen ojos si no ven, tienen oídos si no oyen, tienen piernas si no caminan, no tienen vida. Es una cosa fabricada por el hombre. Pero hay miles, millones de personas que se postran delante de las cosas prohibidas por Dios. No te harás imagen ni a semejanza nada de lo que está en el cielo. Nada, nada parecido a Dios, o creas que lo haces parecido a Dios. Los que están muertos, muertos están. Algunos vivirán cuando Jesús venga. Muchos despertaremos, si no estamos aquí, despertaremos de nuestros sueños y entonces veremos al Señor. Pablo lo dice en Tesalonicenses de una manera más diferente. Los que durmieron serán despertados para recibir al Señor. Y después nosotros, los que estamos vivos, él se consideraba en el año 56, 57 de nuestra era, que Jesús podía venir en aquel tiempo. Y nosotros, los que estamos vivos, subiremos y seremos transformados para recibir al Señor en el alto. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso es saber que personas con simpleza podemos superar. Ellos nos pueden superar en todas las cosas que ha hecho el hombre. Nos explicarán el por qué se hizo de una forma y por qué no de otra. Pero eso a nosotros no nos alcanza. Por ejemplo, ¿quién piensa? Usted está sentado en una silla. ¿Usted sabe quién la hizo? ¿Por qué la hicieron así? ¿De qué material es el plástico ese? No sabe, no le importa, ¿cierto? No le importa. Pero las cosas de Dios sí tienen que importarnos. Las cosas de Dios nos importan porque las hizo Él, para nosotros, para que sepamos, dice la Biblia, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si Dios te ha concedido algo que todavía no te has dado cuenta, pero empecemos, tienes vida. Podés movilizarte, tenés familia, tenés seres queridos que te quieren, que te aman, que te respetan. Y entonces nosotros tenemos muchas cosas que han enriquecido este cuerpo, que tiene una mente que puede o está capacitada por el Espíritu de Dios, porque yo también fui un hombre carnal, vine del mundo, como muchos de nosotros, vinimos del mundo con una forma hecha, ya programado de una manera que cuando llegamos al verdadero camino del Señor nos encontramos ¿qué pasaba? Que acá no había nada de lo que me enseñaron a mí afuera, no había nada. Y entonces me empecé a interesar en la Biblia y eso hizo de que yo pudiera crecer un poco, tal vez no de estatura, tal vez de gordura, pero lo que podemos decir es que en verdad el Señor busca que nosotros sepamos, no porque te lo diga yo, sino porque vos mismo podés preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que me has dado? Y a veces el Señor te tendrá que decir, mira a tu alrededor y vas a ver un montón de cosas que por estar mucho tiempo alrededor tuya ya no las ves. Y esto pasa con nosotros. El ser un hombre natural significa que no puede percibir las cosas espirituales, no las puede discernir, tiene una mente carnal. ¿Qué significa esto? Que todo tiene que entrar por la razón, por la mente, y allí, si la mente no admite o la razón no admite que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puede entenderlo, no puede comprenderlo. ¿Cómo Jesús bajó del cielo y fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujercita? Y Dios lo hizo. ¿Cómo va a comprender esto? No dice eso. Y mientras esta tarde estaba pensando que muchas veces decimos que no podemos llegar a tener sabiduría y no nos damos cuenta que leemos los mismos pasajes una y otra vez, pero no le sacamos el juguito. ¿Vio que hay una maquinita para exprimir medias naranjas? Le sacan hasta el último, ¿no es cierto? Hasta el último juguito. Pero tenemos que decir que en verdad Dios quiere que miremos su palabra y en su palabra encontremos todo lo que yo necesito para seguir creciendo. No me alcanza la vida, hermano. No te va a alcanzar la vida, porque todo lo que Dios hace es eterno. Cuando vinimos al Señor teníamos una mente natural, una mente carnal, una mente que discierne las cosas con la mente o la razón.
No veíamos la belleza de un árbol, de una flor, de una planta, no la veíamos. Pero mirábamos un auto 0 kilómetros, ¡qué hermoso! Pero lo que quedaba es que nosotros podemos ahora levantar los ojos al cielo y aunque no veamos a Dios, sabemos que está en su morada y Jesucristo sentado a su lado y el Espíritu Santo con nosotros indicándonos que mirando al cielo podemos sentir hasta cierto escozor de saber que estamos en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios prometida a los creyentes, a los que creen, esa presencia de Dios nos lleva a la sabiduría de Dios. Y Pablo lo compara con los príncipes de ese tiempo, a los príncipes que no supieron discernir nada, porque si le hubieran conocido la verdadera sabiduría de Dios, no hubieran matado a Jesucristo, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque eran ignorantes, porque eran hombres carnales, porque lo espiritual no pasa por la mente. Las cosas de Dios no se reciben por la razón. Las cosas de Dios no se reciben por la mente. Las cosas de Dios se reciben por la fe en la palabra de Dios, por la fe en Jesucristo. Eso somos nosotros, muchos superiores a estos hombres que creen saberlo todo. Somos sabios y queremos ser sabios. La sabiduría no la podemos comprar. Cuando lea Proverbios, encuéntrese allí, va a encontrar que dice: buscar la sabiduría, buscar la inteligencia, buscarla y seguirla, porque cuanto más sabios seamos, se abrirán más nuestros ojos espirituales y podremos ver todas las cosas o algunas de las cosas que nunca vimos y estuvieron tan cerca de nosotros, tan cerca de nosotros. Por eso, la sabiduría que podemos recibir, hermanos, es la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Usted no se da cuenta, pasa el tiempo, pero cuando hablamos y aun cuando cantamos y aun cuando podemos estar leyendo la Biblia, nosotros estamos mirando algo que tal vez lo vimos muchas veces. Pero yo quiero decirle que hemos aceptado y adoptado el lenguaje de la Biblia. Cuando habla de el salmista David o Asaf o los hijos de Coré, todas esas palabras las hemos metido en nuestra lengua, hablamos el lenguaje, y es bueno para nosotros adoptar el lenguaje de la palabra de Dios, porque en verdad Dios, a través del discernimiento o el interés que podemos tener, podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no sabemos discernir, nunca sabremos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero Dios nos ha dado un discernimiento. Ahora, yo buscando, digo, ¿dónde estará esa palabra discernimiento? Dios se la dio primero a Aarón y a sus hijos en Levítico 10:10, que no lo vamos a leer ahora, pero vamos a leer en el Génesis 21 y 22. Génesis 3, 21 y 22. Usted puede leer todo el capítulo, Y dice así, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Ya habían pecado. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y eso me llamó la atención, que somos como Dios, parecidos a Dios. Jesús es una muestra. Jesús no tenía la oreja como tiene el del Viaje a las Estrellas, la oreja puntiaguda. ¿Lo conocen, Spock. Muy bien. Pero acá dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo le vino ese discernimiento de saber cuál es el bien y el mal? Cuando comieron del árbol prohibido por Dios. Y entonces
Acá la Trinidad de Dios sigue hablando y dice: ahora, pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, Dios los echó. Los echó del Edén, los echó, porque habían defraudado a Dios. Y entonces lo que estamos leyendo, que es el discernimiento, ¿por qué hay cosas malas y por qué hay cosas buenas? ¿Quién es el que hace las cosas buenas? ¿Quién es el que hace las cosas malas? Y si hace las cosas buenas, ¿por qué las hace? Y el que hace las cosas malas, ¿por qué las hace? Si no aprendemos, no es un estudio de alguna teología rara, sino de que en verdad la maldad existe, porque existe el diablo, porque existe también todos sus demonios. Y nosotros estamos con Jesús, pero estamos en el medio, donde el diablo muchas veces toma a las personas y bueno, los hace hacer un daño o mal para que esa persona note que tiene un poder más grande que aquel al quien le hizo el mal. Pero Dios le da el discernimiento a nosotros, los creyentes, en que podemos descubrir que cuando hacemos las cosas buenas es por una inducción de un amor que sentimos por Dios, y Dios lo convierte en realidad porque nos ha llamado para que busquemos lo santo, lo bueno, lo puro, lo de buen nombre, y que pensemos que el Señor nos quiere ayudar, entonces nos empuja a hacer lo bueno. Si hay creyentes que hacen lo malo, que guardan odios, rencores, resentimientos, muchas cosas, son creyentes carnales, no han subido al escaloncito de ser espirituales, porque el conocimiento del bien y el mal fue que nuestros primeros padres comieron de eso, y eso viene ya en nuestros genes, ya viene. No es solamente las cosas que tenemos de nuestros padres, sino que ya viene incorporado la inclinación al pecado. Los católicos dicen que venimos con el pecado original. Esa es la interpretación. Otra interpretación dice, y es más clara, que nosotros cuando nacemos, ya nacemos para inclinarnos hacia el mal, al pecado. Y por eso, si miramos acá, la única que podemos decir que es creyente de la panza de la madre es Angelita. Pero a vos y a mí, Dios nos conocía antes de que nosotros naciéramos. Y esa es la gloria, que Él ya me conocía. Lo dice David en el Salmo. Tú viste mi embrión. Tú viste cuando estaba allí en la panza de la madre y vos fuiste el que me sacó. O sea que Dios nos da a nosotros el privilegio de poder ver que hombres antiguos como David, y David vivió 70 años, pero con la carrera que hizo desde su juventud, parece que fue un hombre que hubiera tenido 100 años, porque no sabe cómo pueden entrar tantas cosas en 70, pero él las hizo y fue un privilegio que Dios le dio para que a través de David, y de la tribu de Judá viniera Jesucristo. Usted lo puede leer en Mateo, donde está la concordancia, o los descendientes o ascendientes de Jesús, y de María y de José. Bien, entonces nosotros tenemos aquí para esto que nosotros necesitamos no estar tan encerrado en nuestra pequeña quintita cuando hay tanto para saber, recibir, porque cuanto más amplios seamos delante de Dios y que Él ve que tenemos hambre y sed de Él, Él nos dará mucho más. A Dios no le podemos ganar, Él siempre nos superará. Nosotros somos los que limitamos lo que Dios puede darnos, el conocimiento que me puede dar. No entiendo, acá busco un libro o un diccionario, como le mostré la palabra discernimiento, que decía distinguir o diferenciar una cosa de otra, discernir, distinguir entre el bien y el mal. Hay otras cosas más que después las podemos leer. Entonces, decimos que poder entender las cosas espirituales
Y debemos considerarnos unos privilegiados de poder entender las cosas que Dios ha puesto en su palabra. ¿Quién cree en las promesas de Dios? ¿Por qué las crees? Si vos no conociste a Dios, no lo viste nunca viste a Jesucristo, a Pablo no lo conocimos solamente a través de las Escrituras. ¿Por qué creemos? Porque tenemos la fe de Jesucristo. No en solamente en Jesucristo, tenemos la fe de Cristo para comprender las cosas incomprensibles para el hombre animal, carnal, el hombre del mundo, que si su razón o su mente no le dicen que esto es indescifrable, esto es una locura, creer que por la predicación de la palabra. Y el mismo Pablo dice que los judíos buscan brioso, está brioso, pero le quiero decir de que en verdad los judíos buscaban algo y los griegos también buscaban otro. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo, predicamos al Señor. Para ellos les es locura, no pueden entender ni el judío ni el griego, que son los más destacados en sabiduría. La democracia que está en todo el mundo, casi en todo el mundo, vino de los griegos. Y entonces nosotros podemos decir de que toda la sabiduría que ellos buscaban, y ustedes recuerden, por ejemplo, un pasaje que tal vez lo leyó, gracias, lo leyó y no le dijo nada. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, dice la Biblia que vinieron unos griegos que querían verlo. Cuando vinieron los discípulos a decirle a Jesús que hay unos griegos que quieren verte, él dijo, la hora ha llegado. Porque lo que estaban buscando ellos era sabiduría humana. Lo encontramos a Pablo en los Efesios, que también cuando adoraban al Dios desconocido, y había un lugar para cada Dios y un lugar vacío, y que decía, por las dudas, vamos a hacer un altar más, para ese que no conocemos le hacemos el lugar. Y Pablo, que no era lerdo, dijo, bueno, yo vengo a hablarles de este que ustedes no conocen, que no saben, yo vengo a predicarles de ellos. Entonces, la sabiduría humana sirve solamente para acá, para la tierra, para aquellos que pueden hacer un automóvil, una edificación, para hacer herramientas, para hacer lo que se le ocurra, pero para acá. Porque todo lo que el hombre fabrica acá, de acá no se llevará nada. Por eso, teniendo una mente espiritual, podemos comprender lo que dice más allá de las palabras, o sea, mirar detrás de las palabras, como dice Dios, que Él conoce el corazón, pero también conoce la intención del corazón. Entonces, nosotros podemos discernir que vemos una palabra, y esa palabra nos está como escondiendo algo, pero si ponemos nuestros ojos, encontraremos una respuesta, si tenemos interés. Como creyentes livianitos, tal vez no todos, nos quedamos conforme con lo poquito que escuchamos cada domingo, y la mayoría de las palabras se fueron, no están, las perdí, se me fueron, no las supe retener. Y entonces, esto es lo que tenemos. Pero a mí me gusta cuando el Señor a través de Pablo, capítulo 1, porque verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, capítulo 1, verso 18 de 1 Corintios, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, y la vieja versión me gusta más, es potencia de Dios, poder, es una cosa que parece chiquitita,
Pero cuando uno habla de potencia, es más abarcativa, más grande, más poderosa que la palabra poder. La redujeron en la definición. Puede ser que signifique lo mismo para el escritor, pero no es lo mismo. La traducción no es la misma. Los antiguos tenían esto, que la palabra del Señor es poder o potencia de Dios. Potencia de Dios. No es cualquier palabrita. Usted puede leer todos los libros del mundo, puede leerlos todos. Y no va a encontrar nada parecido a la Biblia. ¿Por qué? Porque es el único libro. Único libro. Los demás libros que le llaman libros son libros para acá. Teorías, filosofías, matemáticas y muchas cosas más que significan los libros, porque el mundo está lleno de libros. Y ahora con la cuestión de la tecnología, bueno, acá lo tenemos acá leyendo en el telefonito. Y podemos nosotros decir entonces que somos privilegiados. Podemos tener entendimiento, pero no porque yo haya ido a un seminario, porque no lo fui. Yo no fui a un seminario. Las cosas que he aprendido las aprendí en la escuela dominical. ¿Qué es lo primero que te dan cuando vas a alguna iglesia? Conocimiento. Pero quería retener. Me puse un día que era nuevito. Fui a la clase de dominical y había un hermano mayor, no voy a dar el nombre, que dio una clase sobre Sansón y Dalila. Y ese me acuerdo, ya hace rato. Todavía funciona menos mal, no dejé de funcionar. ¿Cuánto? Quiere decir entonces que yo me quedé con la espina. Y fui, cuando se terminó la clase, fui a verlo. El que yo cuento es la primera letra de la palabra es A, de este hombre, hermano. Después te digo cuál. Creo que lo conociste. Que le hice una pregunta. ¿Cuándo comenzó a caer Sansón? Y me dice con Dalila. Que Dalila fue que le cortó el pelo. No me convenció. Me fui a buscar a otro hermano que su apellido comienza con F. Antiguo. Entonces le digo, hermano F, ¿cuándo comenzó a caer Sansón? Usted dirá, no tiene nada que ver con esto, ya va a ver. Entonces me dice, cuando él puso sus ojos en una mujer, la primera con la que después se casa, ahí comenzó su caída, porque había puesto los ojos en una mujer extranjera que Dios había prohibido la mezcla judía con otros pueblos. Y entonces yo me sentí satisfecho porque no me quedé con lo que me había dicho, si no me hubiera quedado en la ignorancia, pero yo busqué en las personas más antiguas que yo era un chico, y sin embargo Dios nos bendijo. Y esto es lo que buscamos, aprender cada vez más. Cuando más sepamos de Dios, más nos vamos a enriquecer y tendremos bien, es un teléfono, ¿no? No, porque me hizo acordar que hubo un pastor o un maestro que dijo en su clase, mañana me traigan todos sus celulares. Y él llegó a la clase, extrajeron sus celulares, muy bien, y de acá sacó un balde con agua, empiecen a traer todos los celulares que los vamos a meter acá. Así nos molestan, Pero vemos nosotros aquí que lo que para otros no es necesario retrasarnos tanto en los años o en los siglos, que Pablo está hablando del año 50 y pico, 55, 56, 57, porque alrededor del 57 él murió o lo mataron, de que la predicación
sobre Jesucristo es una locura. Por eso la gente no cree. La gente no cree porque para ellos es locura. Prefieren tocar una imagen de yeso, de metal o de madera y creer que eso puede ayudar. Están anulados en sus mentes, anulados. Hay otros que le piden a sus hijos muertos porque fueron muy buenos y entonces ellos le piden al hijo para que el hijo le pida a Jesucristo y Jesucristo le pida a Dios por su petición. Es la ignorancia que hay. Y no son personas ignorantes. La palabra ignorante no es ofensiva. La palabra ignorante, yo puedo ignorar astronomía. Y alguien me puede decir, sos un ignorante de astronomía. Y tengo que aceptarlo porque no sé nada de astronomía. Y así sucede con todas las cosas. Entonces, si nosotros vamos a mirar la palabra de Dios, miremos que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Solamente uno, si está compenetrado leyendo la palabra de Dios, se va a dar cuenta que su piel se eriza como ahora, se eriza porque sé que la palabra de Dios es poder de Dios, potencia de Dios, para cambiar cualquier situación, para cambiar cualquier cosa que nos está pasando. Y Él nos puede conceder hasta la consolación en medio de las tristezas, porque Él es el único que puede consolarnos verdaderamente. Ante una desgracia, la gente, los vecinos, los amigos, la familia, nos pueden consolar de afuera, te dan un abrazo, un beso y te quieren consolar. Bueno, las cosas son así, pasan y bueno, todo va a llegarnos. Un montón de cosas, pero el único que te puede consolar es Jesucristo, porque Él se mete en tu corazón y allí pone: mi paz, dijo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y entonces por eso el hombre tiene esa libertad que decimos el libre albedrío. Y eso lo encontré, lo leímos recién allí en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y después se reunió la junta principal de toda la eternidad, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, y hablaron diciendo: ahora estos ya son como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, a una persona, ¿qué lo empuja a hacer el mal? Hay algunos que son tan cínicos, que lo hacen porque me gusta hacer daño, hacer sufrir. Y de eso hay mucha gente, muchos, y no sienten dolor, no sienten nada en el corazón. Lo único que han conseguido es hacer sufrir a otro o a otros muchos. Y el bien entonces, hay muchos malos que pueden hacer el bien, sin darse cuenta. Le cuento una cosa chiquita. Había una familia que tenía su mesa para comer, estaba el padre, la madre y uno o dos hijos allí, y estaban dándole gracias a Dios por la comida. No había comida, la mesa estaba vacía. Pero como las palabras salían a través de la ventana, había unos muchachos que se quedaron oyendo sabiendo que eran muy pobres y que no tenían nada. Y se decía el uno al otro: escucha, y se reían burlándose entre ellos. Mira, están dándole gracias a Dios por la comida. Si no tienen nada, son locos esto. Es locura a los que creen, es locura a los que no creen, es locura. ¿Vamos a hacerle una broma? Vamos. Fueron, compraron pan, compraron algunas mercaderías y las dejaron acá y salieron corriendo. Golpearon la puerta y salieron corriendo. Cuando el hombre salió afuera, no vio nada. Miró a sus pies, había pan, comida, todo eso, porque ellos habían agradecido a Dios antes de tenerlo lo que no tenían. Es la locura de la predicación. La locura de la predicación es creer en Jesucristo y creerle a Él de todo corazón. Y entonces el discernimiento que yo necesito para decidir en ciertas circunstancias, necesito hacer algo, pero tengo que tener como hijo de Dios la dirección del Espíritu Santo para no equivocarme. Porque muchas veces queremos hacer el bien, pero a veces utilizamos mal la palabra, o creemos que Dios va a consentir cosas que
no son buenas. A veces le pedimos a Dios cosas que no van a suceder. Y esas cosas que yo me había perdido algo en la mente y me quedó, mientras hablo, pero como me quedó agarrado acá atrás, en la cabeza, de que cómo se puede dar gracias por algo que no se tiene. Esto es un ejemplo, pero una mujer estéril, en la Biblia hay varias. Sara, la mujer de Abraham, también era estéril, y muchas mujeres. Y antes no había ni obstetra, ni ginecólogos, ni maquinaria, ni nada. La cuestión es que, ¿qué pasó? Que si miramos, como Elí, el sumo sacerdote, estaba mirando a Ana, 1 Samuel capítulo 1, usted va a ver allí que Ana llegó llorando, lloraba y lloraba delante de Dios. Lloraba, ¿por qué? Porque quería tener un hijo, pero era estéril. Pero a medida que avanzó su oración, le fue diciendo: Señor, yo quiero tener un hijo para entregártelo a ti, para que viva para ti todos los días de su vida. O sea que no quería como una madre un hijo para ella, quería que fuera para Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que después que ella dijo todas estas cosas, se levantó y no lloró más. ¿Por qué no lloró más? Porque estaba segura de que Dios había escuchado su oración. Y a los 9 meses apareció Samuelito. Y verdaderamente fue un hombre de Dios. Desde pequeñito quedó en el templo, muy chiquito. Estaba al servicio del sumo sacerdote. Entonces, él tenía que aprenderlo todo. Pero Dios se encargó de ponerle al lado a Elí, el sumo sacerdote, y después a otros y a otros. Él aprendió, pero aprendió más de Dios. A amar a su prójimo, a amar a su pueblo. Y él podía mirar y decir que no son muchos los que pueden decir esto. Cuando el pueblo le dijo a Samuel: Samuel, ora por nosotros, al pueblo judío, ora por nosotros. Y Samuel le dijo: ay de mí si yo no dejo de orar por ustedes. Ay de mí, porque Dios lo había puesto como un intercesor de su pueblo. Y entonces vemos que nosotros, como esta Ana, podemos dar gracias a Dios. Ella se quedó con eso, pero al tiempo apareció con Samuel. Nosotros damos gracias al Señor por esa clase de fe, porque no es de todos la fe. Algunos tienen fe para algunas cosas, pero no para creer lo imposible que Dios puede hacer, para cambiar una situación, para cambiar algo que parece que no va a tener cambios. Pero si lo dejamos en las manos de Dios, habrá un cambio, porque Dios es un Dios digno de confianza. Él jamás faltó a ninguna de sus promesas, dijo Salomón cuando entregó el templo a Dios, porque tú nunca faltaste a ninguna de tus promesas. Y esto es lo que tenemos nosotros hoy. Y entonces, si tenemos que discernir entre el bien y el mal, tenemos que saber quiénes somos nosotros. Si pienso que como hoy tengo la mente de Cristo y también puedo ser un ser espiritual, entender las cosas que están escritas en la palabra de Dios para mi edificación y la de los demás que pueden ayudarme, entonces esta situación puede suceder que podamos entonces saber esto y aplicarlo en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios prepara nuestra vida para que nosotros podamos captar el pensamiento de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? ¿Usted sabe lo que es bueno? ¿Sabe lo que es malo? ¿Cuál practica más?
Mire que los mentirosos no van a tener lugar en el infierno, en el cielo, En el cielo no van a poder entrar. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Capítulo 21, verso 8. Así que quiere decir de que cuando practicamos el bien, también nos podemos equivocar. Y a veces nos pueden defraudar. Hacemos un bien a alguien y ese alguien se vuelve en contra. Ahora, ¿yo me equivoqué? ¿Dios se equivocó? No, el que se equivocó es la otra persona que recibió y no supo ser agradecido o agradecida por un bien que no merecía. Por eso, cuando ayudamos lo último que ayudamos fue a la iglesita que está en Berisso, que algunos de ustedes nos apoyaron para poder llevar alimentos, y también llevamos algunas sillas que Julio había soldado, y es una iglesia chiquita, Julio la conoció, es chiquitita, es pobre, son muy pobres. Juan y Alejandra es los nombres de los pastores. Y que cuando llueve 4 gotas se le mete dentro de la casa, porque la calle está al nivel de la casa y entra el agua. Y bien, lo que yo quiero decirle es que al malo, la persona que procede mal, que desea el mal, cree que pasa por su razón, por su mente. No es así. Hay fuerzas malignas, que saben cómo es una persona con la mente carnal, animal. Y entonces, esa persona cree que su pensamiento, que no es su pensamiento, es algo que el diablo mete a través, como dice Pablo, que te tiran flechazos, y son esos pensamientos que si te pusieras a pensar, pero ¿cómo soy capaz de pensar tal cosa? Si te pudieras a pensar un momento, pero el que tiene una mente carnal no le importan estas cosas. Y entonces el diablo los tiene tomado. ¿Por qué? Porque no hay un tercer camino como quieren hacernos creer, que es Dios y el diablo. Y el tercer camino, ¿dónde está? No existe. Porque con los que Dios ha salvado y seguirá salvando, están con Él. Y los malos, los que no creen a Dios, están del otro lado. Hay 2 caminos, dijo Jesús. Uno es ancho y el otro es angosto. No hay un tercer camino. Para los que quieren justificarse de que el hombre puede reaccionar de acuerdo a sus pensamientos y hacer las cosas. No, cuando es malo, es influenciado por una fuerza maligna y perversa para cometer toda clase de maldad, para satisfacer el corazón de esa persona. Pero el hombre que tiene el discernimiento de ser como hijo de Dios y pedirle consejo a Dios para poder hacer las cosas que él tal vez no entiende o no alcanza a ver el resultado, las cosas que sentimos, que a veces uno puede decir, siento que tengo que ayudar a alguien, pues no te pongas a razonar, no te pongas a cuestionar. Hacelo. Levántate y andá a ayudar a esa persona. Y si te pregunta por qué, mira, yo no sé. Yo sentí que tenía que ayudarte y vine acá, te dejo lo que tenía que dejarte y chao, me voy. Dios me lo dijo, yo creo. Y bien, pero el maligno no dice que fue él el que indujo a una persona a hacer malignidades o a hacer cosas malas para las personas, la hechicería, la brujería, todo el espiritismo y todas las cosas malignas. Y eso trae dolor al corazón humano, porque los que practican tales cosas, a la corta o a la larga, esas cosas repercuten en el organismo humano y despiertan enfermedades. Pero los que somos de Cristo sabemos que la palabra de Dios es sanidad. Es sanidad. Si vos crees que la palabra de Dios sana, créela, aceptala y practicala y vas a recibir lo que Dios tiene para darte. Entonces la palabra de Dios tiene ese poder, aunque sea una locura para aquellos que escuchan predicar del Evangelio. Ahí están esos locos. Los locos estamos sosteniendo y evitando que Jesucristo llegue pronto. Porque todavía es necesario, como dice Pablo, que vengan todavía muchos
muchos. Yo le he preguntado a Dios, en esta zona que levantamos el templo, no hay ninguno, por todo alrededor no hay ninguno que quiera creer en vos, que no busque tu rostro, no hay ni una persona. Y yo me rebelo, digo, no puede ser, me rebelo contra mí mismo de aceptar un pensamiento, porque sé que Dios puede conmover los corazones más duros, más duros. Un hombre le preguntó al otro, si el poder de Dios es tan grande como el que predicamos. El otro hombre le daba explicaciones, pero no entendía, no quería entender. Entonces, ¿qué hizo? Salieron fuera de la habitación donde estaban, había un solazo como el de hoy, un solazo, puso un adoquín y un paquete de manteca. Al ratito, el adoquín seguía siendo adoquín, pero la manteca se había derramado. ¿Por qué? Porque hay un poder más grande, no el poder del adoquín. El adoquín es los que tienen muchas veces en la cabeza muchos. Pero si nosotros fuimos personas que tuvimos un adoquín en la cabeza, hoy tenemos la palabra del Señor que ha sacado todos los adoquines de nuestra mente. Y entonces tenemos que seguir buscando más y más, porque verdaderamente a Dios da la bendición a aquellos que le creen a Dios. Si le creemos, espera tranquilo, Dios hará. Dios hará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Esta es su palabra. Es como estar oyendo a Dios. Usted dirá, pero lo escribió Pablo. No, Pablo fue un medio. Y si usted sigue leyendo el capítulo 2, va a encontrar que Pablo dice, aún soy carnales. ¿Por qué? Porque dicen, yo creo en Pablo y otro, yo creo en Apolos. Eso no dice que son carnales. Si hay disensión y enojos y separaciones en la iglesia, ¿no dicen que son carnales? Que si fueran espirituales sabrían comprenderse, podrían ayudarse, podrían mutuamente orar los unos por los otros. Por eso podemos decir de que la cruz de Cristo, o Jesús de la cruz, porque la cruz no llevó nada, el que llevó todas las cosas nuestras es Jesús. Jesús llevó todas las cosas. Identificamos la cruz solamente como un lugar de martirio, no fue un lugar de fiesta, un lugar de martirio. Por eso Dios, a los que se salvan, estos a nosotros, podemos decir de que este Dios es verdaderamente, como su palabra nos dice, es potencia, tiene poder en sí misma, no necesita ni siquiera ser traducida o acompañarla. Un explorador fue al África hace muchos años, no como ahora que debe ser muy civilizado, y habían pasado muchas veces los misioneros, por los cuales les recomiendo que oremos por ellos, por los misioneros que están en cualquier parte del mundo, aunque no sean de esta iglesia o que estamos ayudando. Hay muchos desparramados por el mundo. Y este hombre llegó hasta una tribu, y lo recibieron pero de mil maravillas, le trajeron alimentos, lo hicieron descansar, todo muy bien. Recuerde que es aborígenes. Pero a mí el hombre salió razonando y dice, pero a mí me habían dicho que ustedes eran una tribu, esto que se comen las personas, caníbales. Y entonces el jefe de la tribu le dijo, nosotros éramos caníbales, pero Cristo entró en nuestro corazón, por eso usted está vivo. Por eso usted está vivo. ¿Por qué? Porque Dios les había cambiado el corazón. Les había cambiado el corazón y esto es lo que hace. Entonces el discernimiento en buscar la palabra de Dios que me ayuda a salir adelante, aunque sea una locura para hablar a las personas, pero también nosotros o yo pude haber criticado a los evangélicos, no me acuerdo de nada porque no conocía nada, no sabía nada, hasta que un hombre que me habló en un submarino que estaba en reparación en la base, yo era chico, pero a él le gustaba porque nadie le daba
digamos, nadie estaba con él, eran compañeros y los tenían a un costado, no participaban nada de él, porque él les hablaba de Cristo y no querían escuchar, no querían oír. Y cuando me empezó a hablar a mí, yo me puse cómodo, me senté adentro del submarino y con él, y él me hablaba de Cristo. Después vino Angelita. O sea que Dios ya me había predestinado, yo puedo decir, desde antes de nacer, pasaría por un montón de situaciones que me formaron como persona. Pero cuando fui formado como persona, llegué adulto y entré en la iglesia, entendí que todo esto que habían hecho conmigo no me servía para nada, nada. Y el creyente del Señor, el que ama al Señor, es aquel que verdaderamente sabe, y si puede preguntarse, el creyente puede preguntarse, ¿quién soy yo para el mundo? Puedes hacerlo. Preguntar a personas que no conoces y pregunte, ¿quién sos vos? Y él te pensará, este está loco, loca. No sabe quién es. Pero la cosa es esta. Cuando entendemos que estamos en el camino del Señor, para el mundo ya no somos nada, no somos nadie, porque pertenecemos al Señor. Ahora, si yo le pregunto a un creyente, a otro creyente, ¿quién soy? ¿Quién soy yo acá en la iglesia, por ejemplo? ¿Qué me dirían? Me dirían que ahora que tenés a Cristo en tu corazón, vos sos ahora un siervo de Dios, un seguidor de Jesús, sos una persona que va caminando con el Señor y termina diciendo de que sos ahora un hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Y esto es un gozo que el Espíritu Santo pone en mí para poder seguir adelante y encontrar que verdaderamente la palabra, que aquellos no entienden, y miré que me desgañité predicando en la calle, y sin embargo no hubo muchos frutos. Pero a mí no me importa, a mí me importaba dar la palabra, escuchen o no escuchen. Usted sabe lo que pararse, fíjese el lugar, 49, 6 y 7. ¿Sabe qué hay ahí? La parte de atrás del pasaje de Alto Rocha. Y enfrente edificios viejos de no sé cuántos años, nadie. Y en la verdad de enfrente estábamos Cataline, otros hermanos que tocaban la música, Angelita, yo. Y yo hablando como matando estos demonios a grito pelado. Y entonces, pero eso me fue formando de una forma distinta, diferente a lo que el mundo me había formado. El mundo no me dio nada, y si me dio algo me lo quitó. Pero Dios no se cansa de darme, y darme, y darme, y darme, y también a vos, a darte, porque estamos aprendiendo a discernir, reconocer que la palabra de Dios, aunque sea una locura para los que se pierden, porque se irán al infierno por no querer creer, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Uno del mundo que tiene mente carnal puede convertirse en un hombre o mujer espiritual? Es una pregunta que me hice y me contesto a mí mismo. Sí, puede recibir a Jesucristo con arrepentimiento. Y entonces, cuando está ese trance de entrar en el camino del Señor, nosotros confesamos nuestros pecados y nos enseñan de que el Señor nos limpia de todo eso con su sangre. Locura, la sangre de Jesucristo, ¿dónde está? ¿Dónde está? La locura de la gente, del hombre carnal, la mujer carnal. No puede entender que nosotros por la fe podemos saber que si hemos pecado hoy, Señor, te pido perdón, aplica tu sangre a mi vida. Y creo que sucede, creo que Él lo hace. Y esta es mi bendición. Por eso, hermano, discernir no es un privilegio humano, porque el hombre no hay ningún hombre completamente libre. O sea, ninguno del mundo, ningún hombre y mujer es libre.
¿Por qué? Porque en el mundo hay dos fuerzas trabajando muy fuerte. Las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. El hombre es el trofeo. Se lo puede llevar el diablo o ese trofeo es para Jesucristo. Y Jesucristo ha llenado las iglesias de hombres y mujeres que somos los trofeos de una salvación tan grande, la que ha logrado Jesucristo mediante su cruz para llevarnos al cielo. Y esta es la bendición que tenemos, hermano, hermana. Gracias al Señor por todas las cosas. Usted dirá, es poco. No dije nada de todo lo que está acá. No dije nada. ¿Para qué me paso las horas? Pero lo que quiero decir es esto. Dios me da palabra y que a veces ni necesito porque sé que tu Espíritu Santo, yo me siento ahí. Pero antes de pasar yo le pido al Espíritu Santo acompañarme porque me tenés que rodear por todos lados para cuidarme. Y yo sé que lo hace. Porque la palabra tiene que llegar a tu corazón. Tiene que destruir los problemas que tenés en tu mente y creer que todo lo tenés que discernir con tu mente. Y eso es lo que hace al hombre. No. O sos de Dios o no sos de Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? Y con esto termino. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Aquí hasta el 17. Vemos el 16, 17, 18, 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice Dios, y serán para mí especial tesoro. Eso es lo que somos para Dios, especial tesoro. Preguntarle al diablo si somos especiales para él. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Acá está el discernimiento. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No hay un tercero, no hay un tercer lugar. Hay dos, nada más que dos. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Saber que nuestro Dios es práctico y conoce de nuestras ignorancias, pero ha puesto muchos hombres y mujeres que pueden ayudarnos a sobrevivir en esta tierra y no creer todo lo que los hombres con su sabiduría humana, que solamente sirve para acá, pero la sabiduría que Dios nos ha dado traspasa los cielos, porque sabemos que vamos a resucitar. Vamos a resucitar y estaremos con el Señor para siempre, dice la palabra. Es locura para el mundo, es locura para el carnal, para el hombre animal, es locura. No puede entender, no pueden comprenderlo. Pero nosotros, personas simples, la mayoría de las iglesias, personas simples, no digo que no haya ingenieros, porque tuve mi jefe, ingeniero, era creyente, es pastor. Hay gente así, profesionales, que han dejado la sabiduría humana y se han entregado para conocer la sabiduría de Dios. Por eso, hacele caso a la palabra de Dios cuando te habla. Cuando te habla tendremos que aprender a saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Eso es discernir. Y Dios lo simplifica. Entonces conoceréis al que sirve a Dios y al que no lo hace. Para Dios no hay un tercero, no existe. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Es muy fácil, entendible. ¿Oramos? Querido Dios, grande es tu nombre. Grande es tu nombre, Señor.
No hay nombre como el tuyo. Tu nombre es sobre todo nombre que se nombra. ¡Qué hermoso eres, Jesús! Gracias, Señor, porque tú puedes hacer cosas extraordinarias, incomprensibles para nuestra mente, pero nosotros no vamos a cuestionarte porque no sabemos saber por qué lo hiciste. Solamente sabemos que cuando tú haces algo, lo haces por amor, por amor. Y gracias, porque dentro de ese amor estamos nosotros, cada uno de nosotros. Y te damos la gloria y la honra y las gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta aquí. Gracias, muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres santo. Y a ti te queremos servir, ser tuyos, no ser carnales, no tener una mente del mundo, no tener una mente natural. No creer solamente en la razón o la mente, que todo lo acepta, pero menos acepta la palabra tuya. Señor, gracias, muchas gracias, porque me aceptaste, me trajiste hacia vos, me abrazaste, y comenzamos a caminar juntos, Jesús. Tanto tiempo, tantos años. Y yo puedo decir, nunca me dejaste, nunca me dejaste. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Yo he conocido a un Dios que no se toca, yo he conocido a un Dios que no se ve, yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he conocido a un Dios que no se toca, yo he conocido a un Dios que no se ve, yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Otra vez. Sido a un Dios que no se toca, yo he conocido a un Dios que no se ve, yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Una vez más, conocido a un Dios que no se toca, yo he conocido a un Dios que no se ve, yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. He conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Porque cuando Él está, todo suena diferente, porque aceptamos la palabra que nos llega al corazón. Y a veces tenemos que llegar a una edad avanzada para darnos cuenta todo el tiempo que perdimos en querer conocer más del Señor, porque nos fuimos conformando con las pequeñas cosas y olvidamos las grandes cosas que Dios tenía para darnos. Por eso agradezcamos al Señor que hoy somos sus hijos, seguidores del Señor, y pertenecemos a la familia del Dios. Ahora ya no estamos volviendo a casa, y podrá sacarse la ropa, y podrá cambiarse, y podrá sacarse los zapatos, y tirarlos a un costado. Y entonces podrá decir, acá está mejor. En su casa estará bien, pero acá está mejor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Oramos entonces. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Abra su corazón al Señor. Gracias. Dígale que lo ama, que ama su palabra y que quiere más y más, Señor. Ayúdame a recibir. Dame esa fe que mueve montañas. No importa que mueva la montaña. Yo quiero una fe que me mueva a mí. Que me mueva a mí, Señor. Por eso toca el corazón de cada uno de mis hermanos, toca el corazón mío, de todos los que estamos acá. Señor, algunos pueden conformarse o querer decir, con lo que tengo ya me basta. Señor, tú eres un Dios, Dios único, todopoderoso. Oh Señor, ¿quién es tan poderoso como tú? Señor, tú eres potencia. Tu nombre Jesucristo es potencia de Dios, potencia que transforma todo lo transforma y lo cambia.
Gracias, Señor. Te ruego que ahora nos despidas con tu preciosa paz, que bendigas a aquellos, Señor, que bendigas a aquellos que tienen una petición en su corazón, que sepan que tú los has oído, que esperen la respuesta, que esa respuesta vendrá, vendrá, vendrá. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has permitido hoy aquí, porque este domingo no vendrá nunca más, nunca, nunca más. No es un domingo más, no es un domingo más. Este es diferente y los que vienen serán diferentes, porque cada domingo es único en la semana, no es la copia del anterior. Gracias, porque tú haces todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Despídenos con tu paz. Queremos volver a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición y también con tu protección para poder llegar bien a nuestras casas. Guárdanos del mal, protégenos y guíanos, Señor, por más cosas del Señor. Amén. Yo he conocido a un Dios que no se toca, yo he conocido a un Dios que no se ve, yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he conocido a un Dios que no se toca, yo he conocido a un Dios que no se ve. Yo he conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. He conocido a un Dios que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Muy bien, que el Señor les bendiga muy ricamente y vayan a tomar fresco, aire fresco, aire fresco, y que Dios les bendiga muy ricamente. Salúdense, hermanos, Dios les bendiga.